Bienvenidos a un nuevo video, esta vez con 5 claves sobre el libro El cuadrante del flujo de dinero, de Robert Kiyosaki, que está aquí. Este libro que tengo aquí, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Este es el libro de Robert Kiyosaki, el mismo escritor de Padre Rico y Padre Pobre, que en realidad este libro, El cuadrante del flujo de dinero, es como el paso 2 o algo un poco más avanzado o profundo que Padre Rico y Padre Pobre. Nos da unos conceptos un poco más así como que hay que ir como más avanzado en cuanto a las finanzas personales, pero la verdad es que todo así es bastante básico, o sea, no es una cosa muy complicada tampoco, o sea, no les voy a mentir. Pero es un libro que entrega muchos conocimientos que la verdad es que a mí me ayudó mucho para entender como muchas cosas de las que quizá uno vive todos los días, pero nunca se da cuenta porque nunca se pone a pensar en ellas, o al menos fue lo que me pasó a mí. Pero bueno, a través de 5 claves, como siempre hago en los videos, quiero resumirte con las 5 enseñanzas que yo saco de él, o las más importantes que me quedaron de haberlo leído, lo cual hice hace algún tiempo. Pero bueno, ya más o menos el título del libro hace spoiler de la primera clave que te quiero compartir, así que ya saltando de la intro y empezando con el video, vamos con la clave número 1, que es el cuadrante del flujo de dinero. Para el que no lo sabe, el cuadrante del flujo de dinero al que se refiere el autor y tanto el nombre del libro es un cuadrante que voy a poner por aquí un dibujito para que ahí puedan entenderlo mejor, pero es un cuadrante distribuido en varias zonas que se caracterizan por una letra. Está la E, que se refiere a empleados, la A, que se refiere a autoempleados, la D, que se refiere a dueños de negocios, y la I, que se refiere a inversionistas. Y este cuadrante básicamente define cómo gana la mayoría de la gente sus ingresos. Como digo, hay empleados que son las personas que trabajan para una empresa o para un negocio o cualquier cosa. Están los autoempleados, que son, por ejemplo, no lo sé, podría ser un mecánico que trabaje por sí mismo y él tenga su propio taller donde hace sus reparaciones de autos. También podría ser, no sé, también como yo, un youtuber que hace sus propios videos y de eso gana dinero. Y luego están los dueños de negocios, que son básicamente como autoempleados, pero ya maximizado a grande, que son la gente que tienen negocios grandes donde ellos ya no trabajan como metidos en el proceso de producción de su servicio o producto, sino que ellos son los dueños y le van pagando a otras personas para que lo vayan dirigiendo, para que vayan trabajando y todo eso. Podríamos pensar en empresas gigantes, no sé, de tipo McDonald's, que los dueños de McDonald's deben estar en alguna parte relajados recibiendo dinero mientras hay gente que contrata a los cocineros, que a los contadores y todo eso. Todo ese tipo de empresa grande, eso se refiere con dueño de negocio. E incluso tampoco no es que sean empresas todas gigantes, sino que puede ser un dueño de un supermercado que ya no necesite trabajar él mismo en el supermercado y haga dinero, que también puede considerarse como un dueño de negocio. Solo en general en este libro se refiere a gente que es dueña de negocio ya con una cierta cantidad de personas y hacia arriba, y cuyo tiempo no está directamente relacionado con el trabajo. O sea, ellos pueden ser dueños y trabajar dentro del negocio, eso los haría autoempleados, o ser dueños y salirse del negocio y dejar que otras personas a las que ellos les pagan vayan manejando la cosa. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, la primera diferencia que voy a destacar en este video, entre, por ejemplo, autoempleado y dueño de negocio. Y el cuarto cuadrante es el cuadrante I, que es de inversionista, que es la gente que, como lo dice su nombre, invierte en empresas. Ellos no trabajan, sino que ponen su plata, dicen, esta empresa o este proyecto creo que va a salir bien o confío en él. Bueno, pongo dinero para que, no sé, compren más maquinaria o lo que necesiten y el negocio siga creciendo, y a cambio ustedes me van dando un retorno en esa inversión que yo hice, los inversionistas. Entonces, en la mayoría de la gente, no solamente debemos decir que gana su dinero a través de uno de esos cuadrantes, sino que uno puede ser, por ejemplo, empleado y también inversionista, o también dueño de negocio e inversionista, o no sé, autoempleado y también, no sé, empleado en otra parte, qué sé yo. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en alguna empresa, en una oficina, y fuera de ella tengo mi pequeño negocio, así como en paralelo vendo algunas cosas, sería empleado y autoempleado. Y también si soy empleado en alguna empresa y también en paralelo hago inversión a través de la bolsa de valores, sería entonces empleado e inversionista. O sea que se puede ser más de un cuadrante, pero en Robert Kiyosaki, en este libro, lo que dice es que la idea o lo general o como el camino que sigue la gente normalmente, no es tampoco el camino único ni definitivo, pero es la gente que va pasando de empleado, en donde comienza trabajando para una empresa, aprende cómo el sistema y todo el asunto, y luego cuando ya tiene un cierto conocimiento y una cierta experiencia, pasan a ser autoempleados. O sea, como que digamos que yo me meto a trabajar a una productora de videos. Aprendo cómo es más o menos el negocio, todo eso, y luego digo, bueno, voy a fundar mi propia productora de videos porque ya me siento preparado. Ahí pasaría yo a ser autoempleado.
Yo al principio voy a ir haciendo todo y después voy a ir contratando gente cuando mi productora vaya creciendo y voy a contratar gente para que haga el trabajo que yo hago poco a poco. O sea, primero quizás yo me tengo que encargar de comprar los implementos, de no sé, de la contabilidad de la empresa, de todo ese tipo de cosas y después voy contratando gerentes que vayan en un área, productores que vayan en otra y así. Y con eso, creciendo, me voy convirtiendo en un dueño de negocio. Y el siguiente paso es cuando ya mi negocio genera tanto dinero sin que yo ni siquiera trabaje, que voy a tener tanto dinero que voy a tener que hacer algo con él. Entonces, ¿qué hago? Lo voy invirtiendo para que ese dinero genere más dinero. Y ahí salto de dueño de negocio a inversionista. Entonces, ese es más o menos el cuadrante del flujo de dinero, así como a grandes rasgos, o sea, rápidamente, porque el libro se llama así y trata sobre eso. Pero también Robert Kiyosaki dice que hay dos cosas más o menos a las que hay que tener atención. Él siempre dice tienes que pasar desde el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, que es el lado de empleado y autoempleado, al lado derecho. Ese tiene que ser como tu máximo objetivo o la meta hacia la que debes tratar de ir siempre. Pasar desde el lado izquierdo y llegar al lado derecho. La segunda clave de este libro que quiero destacar es DOP y TOP, que básicamente son siglas que dependen en realidad mucho de la traducción que he leído de este libro, pero que significa en el caso de DOP dinero de otras personas, mientras que TOP es tiempo de otras personas. Robert Kiyosaki habla mucho de esto en el libro y se refiere a dinero de otras personas con usar precisamente el dinero de otras personas o el tiempo de otras personas. Por ejemplo, en el lado derecho del cuadrante donde están los dueños de negocios e inversionistas, que es como dije el lado del cuadrante al que uno debería aspirar a ir siempre, es donde más usan el DOP y el TOP. Un dueño de negocio le paga a las personas para que trabajen en su empresa y así ésta vaya creciendo. O sea, le paga para usar su tiempo, su TOP, para hacer crecer su propio negocio. Mientras que, por ejemplo, un inversionista puede invertir con su dinero en una empresa, pero también puede pedir prestado dinero para invertir y hacer crecer así aún más su capital y su patrimonio. ¿Y eso qué significa usando el DOP, dinero de otras personas? También el dueño del negocio puede hacer lo mismo. Digamos que un dueño de negocio quiere como ampliar y no sé, hacer una nueva sucursal de su propia empresa. Entonces va al banco y le dice dame un crédito. ¿Qué es el crédito? Es DOP, dinero de otras personas, en este caso dinero del banco. Entonces el dueño del negocio toma dinero del banco, lo invierte en hacer una nueva sucursal y ahora no va a tener una, sino que va a tener dos. Y por ende sus ganancias también van a ser el doble y gracias al dinero de otras personas, en este caso como digo del banco, va a aumentar su ganancia mucho, de hecho el doble, y va a ganar mucho más dinero que solamente empleando su dinero. Algo que según este libro la gente del lado izquierdo del cuadrante tiende a no hacer mucho. Un autoempleado siempre está poniendo su propio tiempo, no el tiempo de otras personas, porque el autoempleado es el quien mismo está haciendo el trabajo. Como dije, es como su propio jefe, pero él está metido ahí haciendo el trabajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque según Robert Kiyosaki, los autoempleados tienden a tener esta mentalidad de que yo hago mejor las cosas que todos. O sea, como que no voy a contratar a alguien porque esa persona no lo va a hacer tan bien como yo. Así que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Al final ellos lo hacen todo y por eso son autoempleados. ¿Y eso qué límite tiene? Si habrás visto otro de mis videos, es básicamente el tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas al día y por ende, por más que hagas tantas cosas y quieras hacer muchas cosas, no puedes hacer más de 24 horas de cosas al día. O sea, nadie tiene 25 horas ni 26. Por ende, hay un límite. Pero si uno emplea el tiempo de otra persona, tiene, entre comillas, 24 horas diarias extras y si contrata a otra persona tiene 24 más y así. Entonces esa es la idea, pasar al lado derecho del cuadrante para usar el DOP y el TOP, que ahora como lo saben es el dinero de otras personas y el tiempo de otras personas. Básicamente pagarle a otra persona para que haga un trabajo para hacer crecer tu propia empresa o pedir dinero prestado para hacer inversiones que también hagan crecer tu patrimonio. En esencia es eso. La tercera clave que quiero compartir en este video son las ventajas y desventajas de cada sector del cuadrante. Y es que independientemente de dónde estés, en qué lado del cuadrante, todos tienen sus pros y sus contras, o como digo yo, sus ventajas y desventajas. Empezando por los empleados, ellos tienen como ventaja, por ejemplo, una cierta seguridad. Y es que los empleados más o menos saben que mientras estén contratados en una empresa y la contabilidad, las finanzas de la empresa vayan normal, cada vez que ellos trabajen deberían recibir a fin de mes su salario. Si es que, como digo, están contratados ahí, lo cual da una cierta seguridad de saber que, bueno, tengo trabajo, así que pase lo que pase, debería yo recibir mi salario normalmente cada fin de mes, cada quincena, como esté pactado.
Entonces la cosa es como que te da una cierta sensación de certidumbre que te ayuda a estar como más seguro, sabiendo y pudiéndote proyectar más adelante. Algo que es diferente en otros tipos de sectores del cuadrante que vamos a ver en un momento. Pero pasando a las desventajas de los empleados, ellos también tienen como desventaja, por ejemplo, que sus ganancias no generalmente van como relacionadas con su propia productividad y la productividad de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, si una empresa de un año a otro triplica sus ganancias, no es que el jefe va a llegar y le va a decir a los empleados, bueno, triplicamos las ganancias, ahora todos van a ganar el triple. Eso probablemente nunca va a pasar. Generalmente, si una empresa triplica sus ganancias, lo que hace es que los dueños se llevan una buena parte y también la van gastando en, no sé, invertir para hacer crecer la compañía u otras cosas, o guardar el dinero, invertir en otros proyectos paralelos o que otros proyectos nuevos que quieren hacer y cosas así. Pero si bien quizás les suban a los trabajadores el sueldo una cierta cantidad, es difícil que si ellos ganan el triple o el doble, les suban eso mismo a los trabajadores su sueldo. O sea, ya ahora nosotros ganamos el doble con la empresa, todos van a ganar el doble de salario. Difícilmente iba a ser. Y además, esto va también como relacionado al tema que ya he dicho en otros videos e incluso en este, que siendo empleado uno está vendiendo su tiempo y por ende tiene un cierto límite, porque nadie tiene más de 24 horas al día. Así que ahí hay otro problema y desventaja que podríamos tomar en ese lado del cuadrante. Y también hay otros así como más pequeños, que podría ser el que cuando uno es empleado siempre está como como que tiene que estar dispuesto a lo que digan los jefes, o sea, dentro de ciertos límites, pero si el jefe te dice que tienes que ir a trabajar acá, generalmente tienes que ir a hacer esto. Si él te dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Si ahí sí, tienes que hacerle caso, como digo, dentro de un parámetro normal. O sea, si te dice salta del risco, no, eso obviamente eso no se hace. Pero dentro de un parámetro tal, siempre hay que hacerle, uno está como ahí como subordinado a las órdenes de un jefe, o al menos de un superior. Entonces ese es otro contra que tienen los empleados. Y también que también hay que lidiar con otros colegas y cosas así, con los que probablemente es en realidad un problema para la gente que trabaja empleada. Pero bueno, eso es el tema de pros y contras del empleado. Saltando los autoempleados o esta gente que es su propio jefe, uno de sus pros que podrían tener es el hecho de que ellos manejan su tiempo. Al ser ellos sus propios jefes, entonces ellos pueden decidir, bueno, hoy día trabajo, o incluso hoy día trabajo hasta cierta hora, o salgo más temprano, y nadie les va a decir nada, porque ellos son los que manejan su como empresa, así que la llamamos así, o su propio desempeño y su propio trabajo, y entonces quizás dicen, este mes no necesito tanto dinero, entonces no es necesario que esté trabajando tanto, puedo trabajar medio día todos los días y con eso me sobra y es suficiente, o todo ese tipo de cosas así. Algo que por ejemplo el empleado en general en mucho trabajo no tiene. O sea, el empleado no es que un día dice, no, hoy día no necesito ganar tanto, así que bueno, me voy temprano. Eso no pasa, no te dejan salir en la mayoría de trabajos, y esto es algo que los autoempleados sí pueden hacer. Pero en contrario, los autoempleados, como son ellos personas que hacen su propio trabajo, tienen como desventajas que muy generalmente lo que uno ve como éxito, como tener más éxito y más trabajo, es una pérdida de menor tiempo disponible o libre para hacer otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, digamos que alguien, no sé, un autoempleado que trabaja haciendo clases y se da cuenta de que mucha gente lo ve y dice, oye, hiciste clase a esta persona, y comenzó a subir sus notas mucho. Entonces le recomiendan a otro estudiante, al final se pasa todo el día haciendo clases a muchas personas. Sí se va a significar eso, que sí, probablemente se hace más clases y más clases y más clases, va a ganar más y más y más dinero. Pero por el lado contrario va a tener mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque es él mismo quien está haciendo el trabajo. O sea, no es como que tiene un empleado o no es que tiene otra persona, sino que como es autoempleado es él mismo el que está ahí. Y por ende gana más dinero pero pierde libertad. Ese es uno de los grandes contras que tiene todo ser autoempleado. Y también está el tema de la incertidumbre, contrario a por ejemplo el empleado. El empleado, mientras esté contratado, como dije, y mientras haya como una cierta normalidad tanto en su empresa como en el ambiente, él va a recibir por trabajar a fin de mes la cantidad de dinero pactada que cuando firmó su contrato de trabajo le acordaron. Pero el autoempleado, como él gana lo que produce generalmente, quizá un mes le vaya pésimo, no sé, los niños salieron de vacaciones y nadie quiere tomar clase, y esta misma persona que hacía clase no tiene a quién hacerle y no va a ganar nada. Entonces es el tema con los autoempleados. Hay una cierta inseguridad en cuanto a no sé si el próximo mes va a ir tan bien como este, o no sé si en 2 meses más voy a poder seguir haciendo esto y cosas así. Obviamente todo depende del mercado, del ambiente y también de esa misma persona.
pero hay una cierta como sensación de inseguridad o de incertidumbre al menos de no saber cómo van a pasar las cosas, que hay gente que la domina bien y otros que esa como falta de control en ese tipo de cosas como que los vuelve locos. Pero, como digo, hay sus pros y sus contras en cada lado. Del lado de los dueños del negocio, una de las grandes ventajas de las que habla Robert Kiyosaki en el libro es que ellos pagan menos impuestos, lo cual yo destacaría pero pondría ahí con un asterisco. ¿Por qué? Porque él habla de Estados Unidos en este libro y en donde efectivamente los dueños de negocios pagan menos impuestos que por ejemplo un empleado o un autoempleado. Pero puede que no en todos los países sea así. Así que esto depende en realidad desde dónde me estés viendo o dónde estés tú ahora en este momento o trabajando. Así que, y además que podría cambiar con el tiempo, quizá las leyes cambian más adelante y la cosa ya no están así. Por eso yo le dejaría ahí su pequeño asterisco a este punto. Pero otra ventaja que tienen los dueños de negocio es que en general tienden a tener más tiempo libre. ¿Por qué? Porque generalmente el dueño de negocio que hace, contrata un gerente de, no sé, de marketing, contrata un gerente de personal, contrata un gerente de finanzas y todo así, y va contratando un montón de personas, todo un equipo para que ellos se encarguen de administrar su empresa y de hacerla funcionar y hacerla que vaya obteniendo rentabilidades. Y mientras tanto el dueño del negocio se desentiende un poco de la cosa, quizás va a la empresa un rato, mira que todo esté funcionando bien y luego se va a relajar a la playa, se va a almorzar con la familia, qué sé yo. Entonces en general tienden a tener más tiempo libres, que es la otra ventaja. Pero en contraparte, como desventaja, podríamos decir que un dueño de negocio tiene que tratar con muchas personas en su trabajo y por ende tratar con personas a veces puede ser muy complicado. Por eso que es una de las contras con las que hay que más o menos lidiar en ese lado del cuadrante. Y del lado de los inversionistas, ellos tienen como ventaja, aquí de nuevo con asterisco, el tema de que en el libro se habla de que ellos pagan menos impuestos. Pero como acabo de explicar, eso podría ser así en un país y en otro no. O también podría ser así ahora, pero en el futuro no. Porque las leyes van cambiando y son diferentes en cada país. Así que hay un asterisco con ese punto. Otra cosa que sí tienen como ventaja los inversionistas es que su trabajo es bastante pasivo. O sea, ellos invierten en una empresa, un negocio o en algo y luego como que se relajan y esperan a que les lleguen las ganancias o los retornos de eso. Lo cual a su vez trae la desventaja de este lado, que es el lado de los inversionistas. Y es que muchas veces, a no ser que un inversionista compre toda una empresa o compre muchas acciones que le permitan tener el control de una empresa, si eso no pasa, muchas veces el inversionista, como la inversión es algo tan pasivo, no tiene un control sobre la empresa o sobre lo que se hace con su dinero. Por ejemplo, digamos que yo veo el negocio de la esquina de mi casa y digo, una excelente inversión, voy y hablo con él, con la persona dueño y le digo, te voy a pasar dinero para que, no sé, compren con nuevos materiales o te expanda un poco más y hagan nuevas secciones y el negocio crezca y tú me das mi parte por esa inversión que yo hice. Y él dice, ya, ok, correcto. Pero digamos que, no sé, la persona toma mi dinero y se expande con su negocio, pero en vez de poner frutas como yo quería, porque todo el mundo come fruta, él dice, ya, en esta nueva sección voy a poner comida para jirafa. ¿Quién compra comida para jirafa? Nadie, o sea, solo un zoológico o un circo, y ni siquiera los circos ya tienen jirafa por el tema de los derechos animales. Entonces, uno como inversionista no tiene mucho control sobre lo que decide la empresa y por ende su inversión corre un cierto riesgo, porque yo no puedo estar ahí directamente y decirle esta cosa. Quizás yo puedo decir, oye, quizás debería hacer esto y esto no, pero la persona dueña de todo ese asunto no está obligada a hacerme caso. Y por ende yo pierdo cierto control de lo que puede pasar con la empresa en la que yo invertí y por ende con mi dinero. Porque si esa empresa quiebra, mi dinero se va lejos. Así que hay que tener también ojo ahí con el tema de inversiones. Como digo, podría ser que yo llego con mucho dinero y compro toda la empresa y digo ya, yo digo lo que se hace aquí porque compré toda la empresa y yo la manejo. Sí, eso también podría ser, pero en general si yo no tengo esa cantidad de dinero para comprar una empresa completa, entonces no voy a tener voz como dentro de la decisión importante de la empresa y no va a estar en mi control lo que se haga con ella y por ende el valor de mi inversión. Así que esa es una contra de este lado. Pero en general, si pusiste atención, se ve que el lado derecho, el del dueño de negocio y de inversionista, son los que tienen mejores pros y los contra como que sí, son malos, pero no es como tanto como el lado izquierdo. Por eso que Robert Kiyosaki siempre dice que debes pasar desde el izquierdo lo más rápido posible que puedas en tu carrera profesional al derecho. Siempre destaca eso en todo el libro. De hecho, la cuarta clave es rompe la adicción y pasa al lado derecho del cuadrante. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que en el libro se habla mucho de que uno tiene que cruzar, como digo, desde el lado izquierdo, de empleado o autoempleado, al lado derecho, dueño de negocio o inversionista.
¿Por qué? Porque generalmente los dueños de negocios y los inversionistas tienen un rol mucho más pasivo en cuanto a generar sus ingresos. O sea, como digo, el dueño del negocio le va a pagar a gente para que maneje su empresa mientras él puede, no sé, ir un cierto rato ahí a vigilar que todo esté bien, ya todo está funcionando perfecto. Bueno, yo me voy a relajar y a disfrutar la vida. Es lo mismo con el inversionista. Como dije y como vimos recién, esto tiene, todos los lados tienen sus pros y sus contras, pero en general es mucho más tranquilo que, por ejemplo, un empleado que está esclavizado ahí en el trabajo y que, como digo, si no es un jefe, probablemente él no puede decir como ya hoy día voy a salir temprano porque no se me antoja trabajar tanto. No, el jefe le va a decir no puede irte temprano, así que tiene que estar aquí. El autoempleado quizás pueda hacer eso, pero el autoempleado también está metido ahí 100% en su empresa, él hace todo su negocio y tiene el límite de tiempo, que él al hacerlo todo significa que no puede hacer 1000 horas de trabajo a la semana porque no es humanamente posible. Entonces, la idea de Robert Kiyosaki en este libro y por qué se llama el cuadrante del flujo del dinero es que te explica cada uno de esos sectores, pero al final te dice tú tienes que pasar del izquierdo al derecho lo más rápido posible, ya sea que saltes de empleado a inversionista o de empleado a dueño de negocio o de empleado a autoempleado y luego a alguno de los otros dos, como sea, pero tienes que tratar de lo más rápido posible saltar del izquierdo al derecho. Él dice eso muchas veces en todo el libro y es por eso, porque generalmente se tiene una cierta adicción y bueno, el libro va muy profundo en temas como por ejemplo la educación. Robert Kiyosaki habla mucho de que la escuela se enseña mal porque se nos enseña a no cometer errores, o sea, por ejemplo, en un examen la persona que comete errores saca una peor nota que aquel que no cometió ningún error. Entonces, según Robert Kiyosaki, con eso se le infunde a la gente el pensamiento o el miedo a que si cometen errores son como más tontos o no sirven o algo así. Entonces cuando la gente sale al mundo de afuera, ellos se quedan en un trabajo como empleados que, como dije, en un momento más seguro. O sea, yo voy a estar aquí y gano dinero porque trabajo, entonces sé que al final de mes me va a llegar mi salario y todo ese tipo de cosas. Y no se atreven a, por ejemplo, a emprender en negocios en donde perfectamente tu negocio podría fallar y terminar mal, pero también podría terminar bien. Y eso, según Robert Kiyosaki, es por eso de que las escuelas enseñan así. Aquel que comete errores es como visto mal por la sociedad. O sea, si tú emprendes y a tu negocio le va mal, eres como, viste, todos te dijimos, se iba a ir mal, eres un fracaso y cosas así. En cambio, el que nunca emprende y nunca se equivoca porque está ahí en su negocio seguro de empleado, es como, nunca arriesga nada y nunca pierde nada porque está ahí. Pero tampoco nunca gana lo grande. Difícilmente el empleado va a subir tanto así tan rápido la escalera corporativa como para entrar de ganar un sueldo aquí a un sueldo allá. Pero una empresa perfectamente podría hacer algo así, en poco tiempo crecer exponencialmente y el dueño de un negocio podría ver sus ganancias aumentadas en muy poco tiempo. Como digo, o sea, no es que en la carrera profesional de un empleado el primer año gane 100 y a los 2 años ya esté ganando 1.000.000, porque generalmente van subiendo poco a poco, pero el dueño de una empresa perfectamente podría hacer eso. O sea, ve las empresas grandes que hay en el mundo y ven como algunas han explotado de la nada y los dueños de negocios se han hecho muy millonarios. Lo mismo con los inversionistas, o sea, hay inversionistas que han puesto dinero en una cierta empresa pequeña que ha explotado y por ende su inversión también se ha visto multiplicado muchas veces. Algo que generalmente un empleado y un autoempleado no van a ver posible. O sea, si es que ellos crecen, van a crecer a un ritmo un poco más lento porque están ahí como en el lado seguro del trabajo. Por eso Robert Kiyosaki siempre anima en todo este libro a saltar de un lado del cuadrante al otro. Así que esa es la idea de esta cuarta clave. El tratar de saltar de un lado a otro y no quedarte ahí como en la adicción del lado seguro, en el lado donde, como digo, el empleado no arriesgo nada y me mantengo aquí en lo seguro, en lo mío. Porque si bien no pierdo nada, tampoco voy a ganar a lo grande. No hay que tenerle miedo al fracaso. Aunque, como dice Robert Kiyosaki, en la escuela casi que te infundan a tener miedo al fracaso, sino que hay que probar y lanzarse, y si alguien te dice algo porque fallaste, bueno, así es el asunto. O sea, uno no escucha y sigue adelante y va probando nuevas cosas hasta que te va a ir bien y quizás explota la cosa y después te lo vas a agradecer a ti mismo, así como gracias a mí mismo del pasado porque me atreví a hacer esto. Así que hay que ir para adelante nomás, y eso es lo que dice Robert Kiyosaki, y también en realidad yo es un punto que destaco mucho y que también comparto en ese sentido. Y la quinta clave que quiero destacar son los 5 niveles, precisamente quinta clave, 5 niveles de los inversionistas, de los que habla Robert Kiyosaki. Por ejemplo, el primero es, irónico o no,
Los no inversionistas. Robert Kiyosaki divide la gente en 5 niveles de inversionistas que van así como en diferentes como especialización y como resultados. Empezando por el primero, que es, como digo, irónicamente, el no inversionista. La persona que no invierte y por ende no va haciendo crecer su patrimonio en el tiempo. O sea, alguien que más o menos como que vive con el mes a mes y nunca tiene como algún colchón donde refugiarse en caso de cualquier emergencia o cualquier cosa pase. Ese es el primero de estos niveles. El segundo nivel de inversores de los que habla Robert Kiyosaki son las personas que ahorran su dinero o lo invierten en instrumentos de bajo rendimiento, o sea, inversiones que por ejemplo no superan la inflación. Básicamente la inflación, para el que no lo sabe, se refiere a que el costo de la vida cada vez sube más y por ende si yo por ejemplo, como se dice, ahorro dinero, lo meto ahí debajo del colchoncito, yo meto $100 el día de hoy debajo de un colchón y lo que yo compro hoy con esos $100 no lo voy a poder comprar en 2 o 3 años porque los precios de las cosas van a subir. Por ende, la gente que ahorra y que no hace crecer su dinero va perdiendo dinero porque, o sea, no es que pierda dinero, pero sí poder adquisitivo, porque el dinero no va comprando lo mismo que compraba hoy. O sea, mis $100 hoy día, digamos que me compran, no sé, 100 bolsas de papas fritas, porque $1 a cada una. Pero el día de mañana puede que esos mismos $100 me compren 99 o 98. Entonces, en realidad la persona que está ahorrando dinero está perdiendo porque no va a poder comprar lo mismo que compra hoy en 2 o 3 años con esa misma cantidad de dinero. Y lo mismo con esas personas que hacen inversiones en instrumentos de poca rentabilidad. O sea, si la inversión que yo hago, no sé, gana 1% al año, esos $100 que tengo yo los convierto en 101, pero al mismo tiempo la inflación fue de 3%, o sea que mis $100 ahora deberían valer $103 para recién yo igualar la inflación, para que mi dinero no haya perdido su poder adquisitivo. Pero como yo solamente hice $101, en realidad yo estoy como $2 debajo de lo que estaba antes. No sé si se entiende, pero la cosa es así, o sea, uno tiene que tratar de, como inversionista, tratar de superar la inflación. Si alguien le dice que la inflación este año fue de 3%, entonces yo mis inversiones tendrían que al menos ese año haber rentado un 4%. O también, ya, pongámonos locos, un 3,1%. Ya con eso ya le gana la inflación, pero por poco. Pero la idea es siempre ir por sobre la inflación. O sea, si la inflación es del 4%, entonces apuntar a 5. Si la inflación es del 2%, entonces apuntar a 3 hacia arriba y así. O sea, nunca debajo de la inflación porque igual estaríamos perdiendo. Por eso, él dice que el segundo nivel de inversores es gente que invierte en inversiones de poco rendimiento que no supera la inflación. O gente que derechamente no invierte, sino que guarda el dinero bajo el colchón y deja que la inflación se coma esos ahorros. El siguiente nivel de inversionista, según Robert Kiyosaki, es ese tipo de gente que dice como no, yo no sirvo para el tema de inversiones porque no entiendo nada, no sé nada, así que se lo delego a otra persona que lo haga por mí. O yo no tengo tiempo para aprender de eso, no sé, no tengo tiempo para aprender porque tengo que dedicarme a mi familia, no sé, a las vacaciones, al trabajo y a todo ese tipo de cosas. Así que tomo mi dinero y se lo paso a otra persona que lo haga por mí. ¿Cuál es el problema con eso según Robert Kiyosaki? Que una persona que hace eso nunca va a invertir. Puede que pierda menos dinero que alguien que se arriesga a invertir y como no sabe lo pierde, pero nunca va a aprender por sí mismo. Y además que el tema de que otro maneje tus inversiones por ti tiene como desventaja asociada que probablemente esa otra persona no lo va a hacer gratis. Entonces te va a decir, incluso aunque te diga ya, yo te voy a cobrar 1% de las ganancias al año, tomando en cuenta el interés compuesto, eso podría en el tiempo convertirse en mucho dinero que estás dejando de ganar. O sea, si no entienden el tema del interés compuesto, busquen ahí alguna calculadora de interés compuesto y pongan alguna, no sé, una inversión de, no sé, 10% al año y vean cómo crece ese dinero. Pero luego pongan 9% al año y vean las diferencias que hay entre una u otra con 1% de diferencia nomás. Quizá en 5 años no es tan importante, pero 10, 15, 20 años y la cosa va subiendo y es súper así loco. Y eso teniendo en cuenta 1%, o sea, después comparan, no sé, 10% contra una inversión de 7% al año. Y las diferencias se hacen abismales a medida que pasa el tiempo. Por eso, esos son los contras que hay con ese tipo de inversores. O sea que pueden que les cobren tarifas que vayan mermando sus ganancias o también nunca van a aprender, nunca van a tener la experiencia de poder invertir. Que es algo muy importante, según Robert Kiyosaki. Y yo también lo comparto. El cuarto nivel de inversionista es más o menos uno que referenciaba en el punto anterior, que es la persona que, aunque no tenga conocimiento, dice ya, yo me hago cargo de mis propias inversiones, tomo las riendas de ellas y comienzo a invertir aunque no sepa nada, pero me pongo a estudiar y poco a poco, quizás cometiendo errores, quizás, no sé, perdiendo dinero, pero voy a ir ganando experiencia y conocimiento y poco a poco voy a ir siendo mejor en esto.
O sea, en vez de delegarle todo eso a otra persona y no aprender nunca, yo tomo mis propias decisiones y voy aprendiendo, voy sacando cada vez mejores rendimientos en el tema de inversiones. Esa es la persona del cuarto nivel. Y del quinto, pasando rápidamente al último, es la persona que ya ha ganado mucha experiencia, que ya se atrevió, dijo ya yo voy a hacer esto por mí mismo, no importa que pierda dinero en alguna ocasión al inicio, pero ya llevo muchos años haciendo esto, ya he ganado experiencia, ya sé cómo moverme aquí y no lo necesito de profesionales porque quizás yo mismo soy ahora un profesional y puedo manejar mis inversiones perfectamente. Ese es el último nivel, una persona que incluso, como dije en algún punto ahí de las claves, podría tomar dinero otro prestado para hacer inversiones y seguir incluso ganando mucho más dinero de lo que podría sacar con solamente el suyo. Tomando dinero de otros ahí prestado, de bancos, de otras personas y así, ir saliendo ahí como cada vez más verde en cuanto al tema de inversiones. O sea, verde me refiero a que en el balance verde es como positivo y rojo es negativo cuando uno está perdiendo dinero. Es para el que no sabe que los brokers generalmente ponen eso, el tema así, una cosa de jerga del tema de las inversiones. Ojalá que todas tus inversiones siempre estén en verde, que significa que siempre va a estar ganando y no va a estar perdiendo. Pero con eso terminamos las 5 claves del libro que está aquí, El cuadrante del flujo del dinero, que es uno de Robert Kiyosaki. Como dije, va un poco más allá del Padre Rico, Padre Pobre, pero aún así no es que sea un libro extremadamente complejo. Y por ende lo recomendaría leer a toda esa gente que leyó Padre Rico y Padre Pobre, por ejemplo, y quiere ir un poco más allá. Incluso no es estrictamente necesario que haya leído Padre Rico, Padre Pobre para leer y disfrutarlo. Si lo tienes por ahí o si tienes la opción de comprarlo, de conseguirlo prestado o qué sé yo, te recomendaría que le eches ahí su ojeada, aunque hayas visto este video, porque todos estos videos que yo voy haciendo de claves son como pequeños resúmenes o con lo más importante que saqué de él, pero lo cierto es que en los libros, la mayoría de los que he leído tienen muchas más enseñanzas que yo digo, siempre leer un libro es mucho mejor. Es como ver una película o ver un resumen de una película. Más o menos así es la cosa. Bueno, recuerda que más abajo en la descripción están mis redes sociales para que me sigas y estemos en contacto. Y también en los comentarios puedes dejarme tu opinión sobre ya sea el libro, el cuadrante del flujo del dinero, este video, las claves que yo te di. Quizá a ti el libro lo leíste y te dejó otras claves. Y también sugerencias para otros videos que quieras ver más adelante aquí en el canal. Mi nombre es Felipe Ríos, un abrazo y hasta la próxima.